El marcapáginas. Un placer y un honor tener en Radio Sefarad de nuevo a Rona Genelde. Hola, Roda. Hola, hola. Y a Jacob Abecasis, que Hola. yo creo, Jacob, que es la primera vez, por lo menos, que La tengo la suerte de entrevistarte en la radio. Desde luego, la suerte es mía. Estamos muy, muy contentos de que por fin hayamos podido reunirnos, porque Sí, desde luego. llevamos mucho tiempo queriendo hablar de este libro y hacerlo con vosotros, que sois los traductores de esta joya literaria. Sí, que esta lo es. rareza también, Roda. Sí. Los judíos y las palabras de Amos Oz y de su hija Fania Oz Salberger. Sí. ¿Os parece que es una joya? ¿Un libro excepcional? A mí, desde luego, me parece que es una joya. Disfruté muchísimo traduciéndolo, me encantó el libro y estoy muy agradecida tanto a Fania como a Ciruela, que nos han elegido para esta tarea, y también a ti, Raquel, por por haber hecho el contacto entre Ciruela y nosotros. Hombre, es que les vamos a contar a nuestros oyentes que en una conversación con una editora de Ciruela me dijo, pues tenemos este libro y no sé a quién se lo podríamos encargar la traducción, y inmediatamente pensé en vosotros y dije, no hay nadie que lo pueda hacer mejor. Wow, se agradece, desde luego se agradece. Pues muchas gracias. No, a vosotros. No, era una ocasión, vamos, para nosotros, que normalmente traducimos obras de ficción y de Yiddish. Y del Yiddish, pues meternos con una obra radicalmente diferente, ¿no? Que es una obra de ensayo en realidad, y que además, como acabas de decir tú, Raquel, pues es una obra muy valiosa desde el punto de vista de la aportación a un tema pues casi eterno, ¿no? De la continuidad del pueblo judío. ¿Esa es la clave del libro, lo que acaba de decir Jacob? ¿Te parece, Raquel? Pues yo creo que sí, porque está en una posición especial. Amos Oz está dentro porque conoce todos los escritos y tal, y está fuera por ser laico, como él dice. Pues Jacob va a hablar de este tema precisamente. ¿Quieres apuntar algo sobre eso? Sí, no, en realidad el tema del libro, en el que ahora nos extendremos un poco más, la cuestión básica es esta, ¿no? Es un interrogante, vamos, tan viejo como acabamos de decir, como, pues no sé. Como el propio pueblo judío, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que después de toda la singladura histórica tan compleja del pueblo judío, de pérdida de su territorio nacional, de confiscación de sus creencias religiosas por la Iglesia Católica, de estar dispersos durante tantos siglos y en condiciones de satanización por parte de los demás pueblos, ¿cómo es posible, cómo se explica la continuidad que se ha ido transmitiendo a través de los siglos? Y esto es un poco la pregunta. Sí. De padres a hijos, y en este caso nunca mejor dicho, porque sí, es un libro escrito a cuatro manos. Sí. A mí me resultaba muy curioso cómo se referían a ellos, ¿no? En el texto. Sí. La historiadora entre nosotros, sí, el novelista entre nosotros. Sí. Es muy curioso. Sí. Si te parece, Raquel, puedo contar primero un poco cómo se gestó la publicación del fenomenal. libro. Sí, lo que es inusual es que lo hayan escrito en inglés y no en su lengua materna de los dos, el hebreo. Y es que el filántropo norteamericano Felix Posen y su hijo Daniel invitaron a Amos y Fania Oz a colaborar en el proyecto de la colección Posen de cultura y civilización judía. Uh-huh. Y les ha inspirado a Amos Oz la labor de muchos excelentes eruditos que trabajan estos 10 volúmenes en Estados Unidos sobre la cultura judía y dijeron que comparten la visión de esta colección porque, cito, contempla la historia judía como un complejo y variopinto acervo de voces humanas
entrecruzadas por significativas líneas de continuidad. O sea, no es solo la religión, es todo. En eso insisten muchísimo Sí. durante todo el texto, tanto Amos Oz como Fania Salberger. Y no sé, Jacob, si quieres hablarnos de otras tesis. Bueno, un poco más que otras aparecen en el tesis, libro. en realidad la tesis central es dar una respuesta a esa gran pregunta que decíamos antes, ¿no? Y en su caso, pues dar una respuesta original y un poco insólita. Lo que vienen a decir es lo siguiente, que la continuidad judía estuvo siempre pavimentada con palabras. Las ascendencias étnicas y políticas son parte de nuestra historia, pero no constituye sus arterias principales. Esto viene a ser pues algo un poco, digamos, revolucionario en ese sentido, ¿no? Y siguen diciendo que los dos puntales de esa continuidad han sido, el primero, la transmisión intergeneracional de los propios textos antiguos, tanto en el ámbito familiar como en el de la enseñanza a los niños desde su más temprana edad. Desde los 3 a los 3 años, y él dice además, si cualquier pueblo pusiera a estudiar a sus hijos desde los 3 años, que podrían alcanzar lo mismo. Sí, dicen concretamente lo siguiente, mientras que otras culturas dejaban a los chicos al cuidado de sus madres hasta que eran lo bastante mayores para arrastrar un arado o blandir una espada, los judíos empezaban a introducir a sus vástagos en la antigua narrativa de su cultura tan pronto como los pequeños eran capaces de entender las palabras. Entonces, este es un poco el primer puntal de lo que ellos consideran que explican la continuidad. Y el segundo es el cuestionamiento de esos textos antiguos, el continuo cuestionamiento y la polémica alrededor de ellos, ¿no? Este es el segundo punto importante, claro. Y entonces comentan sobre ese tema, maestro y discípulo, rabí y talmid, constituyen el soporte de la literatura posbíblica judía hasta los tiempos modernos, ¿no? Y también el hombre y Dios, ¿no? Porque hay escenas muy divertidas en el libro, Efectivamente, en el que los rabinos se enfrentan al propio Dios, ¿no? Se enfrentan, por supuesto, y lo tratan con total irreverencia a veces, ¿no? Sí, es un libro muy hondo, pero también muy divertido. Muy ameno. Sí, muy lo ha divertido. hecho muy ameno, con humor. Bueno, aparte del capítulo que tiene sobre el humor judío, pero él inserta humor continuamente y sí, lo hace muy ameno, un tema que podía ser sí, un poco pero de vez en áspero, cuando ¿no? se pone serio, igual grano. Sí. Pasamos, ya hemos... Sí, esto es bueno, cuanto a la tesis del sí. libro, digamos que es esta, ¿no? Uh-huh. Y Sí. podríamos pasar un poco a ver cómo dan esta respuesta precisamente ellos, es decir, unos judíos laicos que incluso se declaran ateos. Sí, pero sobre eso no sé si estáis de acuerdo conmigo. Son Sí. absolutamente laicos ateos, pero sienten una reverencia absolutamente religiosa por Sí. los textos místicos, ¿no? Absolutamente. Te cito lo que dice de la Biblia. La Biblia hebrea es una magnífica creación humana. Él cree que es humana, pero es una magnífica creación. La amamos y la cuestionamos. Y ninguna otra creación literaria ha dejado grabado de forma tan efectiva un código legal, ni ha trazado tan convincentemente una ética social. Además, a mí hay algo que también me llamó la atención en el libro, cuando dice, los no creyentes seguimos siendo judíos a través de la lectura. Sí, sí. Eso también es un apunte Sí. interesante. No, es que es muy importante este punto porque un poco es lo que le da un mayor relieve, ¿no? Y es el hecho de que adoptan una postura laica, pero una postura laica que, por una parte, simplemente no siente la devoción de la religión judía, pero siente muy profundamente la pertenencia
a un legado del pueblo judío a través de textos que a los creyentes pues los contemplan como los textos sacros, y para ellos son unos textos de una belleza literaria enorme, una sabiduría muy grande, por independencia de que ellos no sientan la devoción religiosa, ¿no? Claro, pero tienen esas letras corriéndoles por las venas, ¿no? Y eso contrasta mucho con ese otro laicismo que en Israel también existe y lo conocemos, que es el laicismo un tanto universalista, el laicismo de quienes no se consideran el legado judío para ellos no es tan importante como el legado universal general del que todos participamos, judíos y no judíos, pero para ellos el legado judío no tiene la importancia que para los padre, hija, Oz, pues sí tiene y sí manifiesta. Pero ¿no? dicen también que ahora hay una cierta vuelta de la gente joven hacia sus raíces, un reconocimiento. Y yo puedo dar como ejemplo que ellos mencionan un libro que sacó David Brosa y otros músicos que son músicos pop, que compusieron música y luego dijeron, la letra de las fuentes es bellísima. Claro. Y lo basaron, todas sus canciones están con letra bíblica o talmúdica. Sí, ellos añaden el hecho de que por tener el privilegio de ser nativos de lengua hebrea, pues son capaces, por un lado, de captar mucho más en profundidad toda la belleza del Tanaj, de la Biblia hebrea, de los profetas, de los escritos. Lógicamente, por otra parte, han podido disfrutar pues de niños, cuando estaban en el colegio, pues de recorrer un montón de lugares y de panoramas que les recordaban lo que en la escuela leían, y eso, claro, es un privilegio que les ha permitido entender en profundidad el valor de esos textos, ¿no? Estas cosas que llegan a decir, pues claro, solo las puede decir quien realmente lo ha sentido. Dice, el Génesis, Isaías y los Proverbios son nuestras pirámides, nuestra muralla china, nuestras catedrales góticas. Se tienen en pie sin haberse visto demolidas por el fluir del tiempo. Claro, eso realmente ya refleja qué clase de laicismo es el suyo. Es un laicismo muy judío. Sí. Y además dice que nuestros textos son palaciegos. Claro. Son un templo, la palabra es el templo, ¿no? Sí, incluso llegan a decir, dice, las disparidades de la Biblia con los hallazgos científicos, que tanto se alega, no le quitan ningún mérito para ellos. Los buenos relatos encierran su propia forma de verdad, y existe más de una manera de edificar un palacio para la posteridad. Claro, ellos se ve la maestría del escritor y del novelista, ¿no? Y volviendo a la idea tan judía de que tienes que tener una riqueza que se pueda transportar, ¿no? Que nadie te pueda arrebatar. Portátil. Claro. Y que pueda ir acrecentándose de generación a generación, pasa, como nos demuestran Amos Oz y Fania Salzberger, sí, a la que tuviste la suerte de conocer, Roda. Sí, porque vino a presentar el libro. Bueno, nosotros ya habíamos estado en contacto porque ha sido muy amable, ha ofrecido contestar cualquier pregunta que tuviéramos y estuvimos en contacto por email. Pero luego, da la casualidad, mira, que nuestra hija enseña en la misma universidad de Haifa. Y se conocían. Y cuando presentaron este libro en hebreo, la versión hebrea que fue posterior a esta, entonces en la universidad. Entonces ¿Salió primero en castellano que en hebreo? Salió primero en castellano que en hebreo. Y entonces nuestra hija se la acercó y dice, ¿sabe? Mis padres tradujeron el libro al español. Y se quedó en estado de choque y dijo, pero si yo los voy a conocer en junio. Y efectivamente estuvo aquí en junio en la casa del lector y nos conocimos. Sí. Ha sido muy amable, nos invitó a visitarla en Israel y dijo que el libro también es parcialmente nuestro ya. Por supuesto que sí.
Por supuesto que sí, porque nos lo habéis traído al castellano. A propósito de la traducción, de la traducción realmente al hebreo, porque estuvieron buscando un traductor en Israel, ellos, que claro, con pleno conocimiento de causa para elegir el traductor. Lo que sí se puede indicar es que Siruela decidió emprender la traducción al español antes porque ya había salido en el inglés y en alemán. Y en alemán, y era interesante sacarlo en español. Pero lo que sí hemos podido apreciar en la versión en hebreo, que la hemos visto después, es que el texto se ha matizado y ampliado de forma importante. Hasta casi a un 20% en extensión. 20%. Se ha ampliado. ¡Wow! Uh-huh. Claro, ¿qué ocurre? Pues que han incluso lo han hecho incluso para mayor entendimiento del público, o sea, para un público que realmente entiende más de todas esas cuestiones que el lector de fuera de Israel, ¿no? Claro. Y entonces ha salido una edición ampliada. Rachel, hay un tema muy importante en el libro también, que son las voces femeninas. Desde luego, porque todo esto que se dice de la formación y tal es de los hijos varones. Son los hombres los que tienen la formación desde los 3 años y no las niñas. Entonces él tiene un bellísimo capítulo sobre la mujer, porque sostiene primero que el cantar de los cantares fue compuesto por una mujer. Es una idea original suya, y hasta la nombra, que cree que es Abisag, la Sunamita, que es la joven a que trajeron a calentar el lecho. Del moribundo rey David. Pero él crea esta Shulamita, que es la compositora, la autora, y entonces debe considerarse como una de las más grandes poetisas de la Biblia, junto con Miriam y Débora. Uh-huh. Y habla de muchas, de varias mujeres de la Biblia y su contribución a esto precisamente de los textos y la continuidad. Pero también menciona que en tiempos talmúdicos, ya en nuestra era común, que cambia el estatus a menos de la mujer. Por ejemplo, ya Maimónides... Por intervención humana masculina, ¿no? Sí, desde Eso luego. Lo deja claro en el libro. Machista, sí. para llamarlo Yo por quería su ser nombre. Más sutil, pero sí, bueno. No, pero él mismo, él dice, sí, la religión judía, como casi todas, como todos son machistas. Sí. Son machistas. Maimónides escribe: es una deshonor que una mujer salga constantemente de su hogar. Pero dice, recuerda Amós, de tiempos bíblicos, que Miriam cantó y tocó el tambor al cruzar el Mar Rojo, cuando pudieron evadirse del ejército egipcio. Y posiblemente también danzó, lo que ahora los ultrarreligiosos prohíben. Y Débora entonó su propio himno desde la misma sede del gobierno, formando dúo con su jefe de Estado, Barak, al vencer al ejército cananeo. Pero otra mujer, Yael, fue la que mató a su jefe, el jefe del ejército cananeo, Sísara. Así que las mujeres en la Biblia tienen un papel muy importante. Y sobre todo acentúa a Miriam y Débora porque eran hábiles en el empleo de las palabras, que es el tema, las palabras, porque expresaban ideas y porque cambiaron la historia mediante actos verbales. Y además, las tres cumplieron funciones maternales. Además. Sí. Oye, es muy curioso, seguro que los oyentes también lo están pensando, que el libro esté escrito a 2 manos y la traducción esté realizada a 2 manos también. A 4 manos, perdón. Pues sí. ¿Habéis notado, se nota perfectamente cuando habla el historiador entre nosotros o el novelista entre nosotros?
Pues él lo dice a veces, porque a veces dice que dices el traductor, él dice el autor y la coautor, ¿no? La coautora. Bueno, ¿cómo dice? Os pregunto por las dos cosas. ¿Cómo os habéis dividido vosotros el trabajo y cómo pensáis que se lo han dividido? No, bueno, ellos en realidad sí, como tú bien dices, de vez en cuando, como dice, ¿no? Él dice la historiadora o como dice el novelista, la historiadora, ¿no? que Nosotros no hemos puesto, como dice el traductor o la traductora, evidentemente. Lo que ocurre que para nosotros, así como para ellos, era una especie de diálogo, aunque no se refleja como tal diálogo en el libro y en la mayor parte de él, pues prácticamente digamos que es el pensamiento de ambos a la vez, ¿no? En nuestro caso la traducción ocurre lo mismo, es decir, que la traducción es una traducción conjunta y naturalmente no hay tal distinción. Para nosotros ha sido una coincidencia en este libro, pero en el resto de nuestras traducciones no hay tal coincidencia. Hay un autor único, hay dos traductores. No, pero en este caso Jacob lo tradujo del inglés y yo lo revisé. Siendo americana, yo lo revisé. En la traducción al yiddish, del yiddish al español, como yo soy la que sabe el yiddish, entonces Jacob se revisó la primera versión y yo la primera versión y lo hacéis un equipo perfecto. En equipo, trabajamos en equipo. Por supuesto. Sí. De este libro, ¿con qué frase, con qué capítulo te quedas, Jacob, y tú, Rachel? Ya sé que es muy difícil. ¿Con qué capítulo? Bueno, depende de qué punto de vista. Yo diría que de un punto de vista, si quieres, de profundidad de la tesis, está concentrado fundamentalmente en el primer capítulo, en el capítulo de la continuidad, ¿no? Ahora, desde el punto de vista, digamos, de la profundidad del pensamiento en cuanto al judaísmo, en cuanto a los diversos sentidos del judaísmo, el nacionalismo, etcétera, ahí más bien el cuarto capítulo es el que más profundamente trata el tema, ¿no? ¿Y tú, Rachel? Tú, pues no sé si te quedarías con el segundo, que es el que más has visto, ¿no? Con el de la voz femenina. Bueno, eso desde luego me llegó más cerca que ningún otro, ¿no? Y que todo este esfuerzo de estudio y de escritura y de todo eso, al final la mujer alcanzó esto. Y además, detrás de muchos de estos estudiosos, estaba la mujer, como dicen, estaba la mujer. Así que sí, que la mujer... Es un libro, no es un libro de libros, pero sí es un libro de historias. Desde luego, de muchas historias. Y de personajes. Y un libro que, ¿a quién le recomendaríais? A todo el mundo, yo. A los no judíos, para que conozcan lo que es nuestra historia, que se conoce muy poca, una historia intelectual, digamos, y a los judíos, los religiosos ya saben, pero que no saben es que llega a todos, es que a veces creen que solo los religiosos son judíos por los textos, y no, todos lo somos. Oye, y ya sé que vosotros la literatura en yiddish la amáis con el alma profundamente, pero ¿os habéis acercado un poquito más a Amos Oz y a la literatura israelí después de traducir este libro? ¿O los centroeuropeos siguen siendo los preferidos? Sí, yo creo que desde el punto de vista de literatura de ficción nos atrae mucho más esa ficción que renueva, y recuerda y hace vivir de nuevo todo ese mundo perdido de la Europa del Este, de la Europa de Polonia, de Ucrania, de Rusia. Creemos que tiene un valor enorme el revivir toda ese mundo perdido, más que las novelas muy buenas, por otra parte, desde el punto de vista literario, de Amos Oz o de otros autores israelíes de hoy, ¿no? Por eso nos atrae mucho más la traducción del yiddish que la del hebreo. Bueno, para mí... Gracias a que tengo a Rachel a mi lado. Para mí, por una razón más, es que se ha perdido todo, se ha perdido todo este mundo.
y si se puede rescatar también las lenguas judías, tanto el judeo español como el yiddish, y si se puede rescatar algo de aquello, sobre todo el yiddish, que tenía una literatura fantástica, fenomenal, que ni se conocía. Entonces yo casi lo veo como una misión, porque del hebreo hay varias traductoras y eran mis compañeras de trabajo en la Escuela de Traductores de Toledo y no quiero competir con ellas, pero el yiddish me gusta mucho. Es una misión que estáis cumpliendo maravillosamente. Muchas gracias. Y casi, bueno, y en todos los idiomas, en judeo-español, en yiddish, en hebreo. Lo importante es que los judíos y las palabras siempre están unidos. Eso es. Muchísimas gracias a los dos. Gracias a ti.